Bienvenidos al segundo capítulo de Desencriptando Líderes, el podcast de Transformando Chile, Ingeniería al Servicio del País, un podcast hecho por la comunidad del Colegio de Ingenieros, específicamente de la Comisión de I+D+I y la especialidad de Computación e Informática. En esta oportunidad entrevistaremos a Paula Labra, diputada de la República, y que forma parte de la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, Paula, por tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti, Sebastián, que representa al Colegio Ingeniero. Un orgullo para mí, soy ingeniero comercial, poder estar aquí conversando sobre inteligencia artificial y tecnología. Muchas gracias por permitirte estar acá. Para nosotros es súper importante llevar a la comunidad, ¿cierto? A la sociedad, no solamente a los colegas que muchas veces son perfiles más técnicos, sino que poder generar un poco de conciencia sobre cuáles son los pasos que llevan, ¿cierto? La política y cómo se aborda la legislación al respecto. Dentro de tus quehaceres, cuéntame un poquito, ¿cómo fue que entraste a este mundo de la tecnología cuando empezaste como tu carrera política? ¿Cómo llegaste a los temas de conversación, por ejemplo, de inteligencia artificial? En primer lugar, tú lo mencionaste, yo formo parte de la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados. Yo tengo experiencia en muchas cosas tecnológicas, pero basadas en temas de administración pública. Me tocó hacer la modernización del COMPIN, que es esta organización gubernamental que se encarga de todas las licencias médicas, la modernización, para hacerlo digital. Dentro de otras cosas más que fui Seremi de Salud en pandemia, y ahí todo también se tuvo que hacer, ¿cierto? El pase diario, muchas cosas tuvo un periodo difícil. Exactamente, y tuvo que hacerse de manera, integrando tecnología rápidamente. Entonces, por eso decidí integrar la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados, que ya voy a cumplir 4 años ahí en marzo del 2026, y por eso he estado involucrada en esto. Y mucho tiempo del que ha transcurrido en la comisión ha sido respecto a un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, es decir, por el Gobierno, que regula la inteligencia artificial en nuestro país. Ya. Bueno, la regulación para la inteligencia artificial es un punto súper importante porque actualmente se están desarrollando algunos casos como relacionados a ciberseguridad con clonación de voz, la clonación también como de todo el espectro facial. Entonces, creemos que es súper importante generar una buena legislación. Al respecto, ¿nos podrías contar un poquito de qué se trata este proyecto que están impulsando y cuál es como tu opinión particular frente al proyecto? Yo puedo hablar mucho de eso, voy a ser más concisa en algunas cosas. Lisa, y ahí tú vas después haciendo preguntas más profundas. Mencionaste algo muy importante que es el tema de la ciberseguridad. Nosotros actualmente en nuestro país tenemos una ley marco de ciberseguridad que está aprobada y está ya vigente. Tenemos también, por otro lado, una ley de protección de datos personales y lo que te comentaba que es el proyecto de ley, porque todavía no es ley, ya se despachó de la Cámara de Diputados, que es este proyecto que regula los usos de inteligencia artificial en nuestro país. Actualmente está en el Senado para comenzar su discusión. ¿De qué se trata? Yo tengo una postura bastante crítica a este proyecto porque tiene un problema estructural de base, que es una copia de la regulación de la Unión Europea. Y al día de hoy ya tenemos bastantes antecedentes que esa regulación tan estricta, que no es flexible, ha generado problemas de competitividad en la misma Unión Europea, y países, por ejemplo, como Australia, ha decidido desapegarse de ese tipo de regulación, haciéndolo más flexible y más pro innovación y desarrollo. Eso yo te puedo comentar que es el problema base estructural de este proyecto de ley. Y de ahí tengo una serie de puntos que ya son más específicos que si quieres te puedo comentar.
Hemos visto en la prensa sobre todo que se habla que este proyecto podría de alguna manera asfixiar, ¿cierto? Como el tema del emprendimiento y todo el ecosistema de emprendimiento. ¿Por qué se plantea esto? ¿Por qué se plantea que en el fondo se podrían ver perjudicadas las pymes? Ya, aquí me voy a tener que extender un poco, para que crean lo que estoy diciendo. Efectivamente, eso ha sido una de las grandes críticas de este proyecto, que genera más costos, una regulación excesiva que asfixia a las pymes, y lo voy a detallar. Pero si hablamos de los problemas macro, que uno de esos es lo que genera aquí este problema con startups y pequeñas empresas. Uno, en primer lugar, este proyecto de ley tiene definiciones muy amplias, muy ambiguas, que generan una incerteza jurídica, que esto, por supuesto, conlleva que se desincentive la inversión en inteligencia artificial en nuestro país. ¿Y por qué digo esto? Esto está basado en sanciones en base a clasificación de riesgos en los usos, igual que la Unión Europea. Riesgo inaceptable, que son los usos de inteligencia artificial que están prohibidos. Y en ese aspecto, por ejemplo, se deja prohibido lo que tiene que ver con reconocimiento biométrico en espacios públicos en tiempo real, que es una herramienta avanzada en tecnología que nos puede ayudar en temas de seguridad pública, que es algo tan importante, queda, por ejemplo, prohibido. Ya. Después, en segundo lugar, tenemos los riesgos, los usos de alto riesgo. ¿Y cuál es la definición de los usos de alto riesgo? Cualquiera, estoy hablando así más simple, cualquiera que vulnere derechos fundamentales. Y lo dice así, tal cual. Cuando hablamos de derechos fundamentales, eso está en la Constitución, y los derechos fundamentales son bastante amplios. Por lo tanto, una startup, una pyme, quizás yo estoy vulnerando el derecho fundamental que tal usuario, tal persona considera que estoy vulnerando su salud, porque tampoco está graduado de casos graves a casos que pueden ser algo muy, muy subjetivo. Y por ende eso yo digo, si yo soy una pyme, quizás no quiero involucrarme en eso porque corro mucho riesgo. Por otro lado, tenemos reglas aplicables a estos usos y también principios, ¿ya? Uno de los principios, por ejemplo, es que todo el desarrollo, los usos de inteligencia artificial tienen que ser resistentes a cualquier falla. O sea, en una pyme, en algo, es casi impracticable que tú digas que vas a hacer un sistema resistente a cualquier falla. Entonces tiene muchas particularidades de ese tipo que generan mucha sobreregulación y exigen mucho a las pymes, que eso implica costos. Que entonces es bastante complejo que puedan afrontarlo. Las empresas más grandes pueden con menos complejidad. Claro. Bueno, y los sistemas siempre fallan en realidad. O sea, por ejemplo, tenemos el caso de salud, donde a veces las TENS, o sea, las técnicos de nivel de enfermería, sí, a veces tienen que ingresar, ¿cierto?, la información de los pacientes, los sistemas están caídos, entonces tendríamos como cero posibilidad en esos casos de poder avanzar en esa línea. ¿Qué modificaciones propondrías para este proyecto? Yo ya las propuse, pero me fue mal, porque no fueron aprobadas en la comisión, pero eso tiene que ver ya con colores un poco políticos. ¿Y qué es lo que yo planteaba? Este proyecto de ley es un foco fiscalizador con sanciones altísimas. Te comentaba más o menos algunas de las clasificaciones de riesgo. Entonces, cuando se detecta alguno de estos sistemas clasificados en alguno de esos riesgos, tiene sanciones aparejadas y multas que son de hasta 20.000 UTM. Estamos hablando de miles de millones de pesos, y esto se clasifica también en incidentes. O sea, cualquier persona que considere un incidente, es decir, que un uso de sistema de inteligencia artificial vulneró sus derechos fundamentales, lo denuncia. Tiene todo un sistema administrativo de procedimiento sancionatorio que genera mucho riesgo a las distintas empresas de tener una multa altísima. Y además eso se duplica con otras leyes que ya tenemos, que la de ciberseguridad, por ejemplo, la ley de protección de datos personales. Entonces tú podrías tener dos sanciones distintas por un mismo hecho. Ya. Entiendo. Entonces, ¿cuáles fueron? Para que se entienda, expliqué esto, porque yo hago otras propuestas que tienen que ver con cambiarle el foco, no hacerlo algo restrictivo, sino algo que fomente el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial, por supuesto, de manera ética y sustentable. ¿Y cuál es mi propuesta ahí? Que se hagan exenciones tributarias a las empresas para que puedan desarrollar y adoptar más inteligencia artificial. Un dato, en nuestro país lo que se invierte en I+D, el 0,4% del PIB, y el promedio de la OCDE es un 2,8%. O sea, nos falta tener más adopción de tecnología, sobre todo inteligencia artificial. Exactamente, estamos muy lejos. Otro eje que yo propongo también es la autorregulación.
ha funcionado muy bien en otros países que son ejemplo, por ejemplo, Corea del Sur, o Japón, Singapur, para qué decir Estados Unidos. Funciona muy bien autorregulación a las mismas empresas para crear una excelencia en los servicios, los desarrollos, etc. Por tanto, hay Entiendo. muchas maneras de enfocarlo hacia tener mayor adopción de inteligencia artificial de manera ética y sustentable. Y no solo tenemos que pensar en que la inteligencia artificial es una industria peligrosa. Tenemos que manejar esto, por supuesto, pero también con una regulación flexible. Ya, perfecto. ¿Cómo se relaciona este proyecto nuevo, cierto, con lo que ya existe, con las leyes actuales que están vinculadas como al desarrollo tecnológico? Perfecto. Ahí yo ya me adelanté un poco. Te explicaba que con la ley de seguridad o protección de datos personales, más este proyecto de ley, que no es ley todavía, un desarrollador, un implementador, un proveedor, quien sea de inteligencia artificial, puede tener 2 sanciones por un mismo hecho. Existe una duplicidad que ahí volvemos al punto que genera un desincentivo a desarrollar, adoptar, usar inteligencia artificial. Por lo tanto, aquí se generan estas duplicidades, estas incertezas, que yo le llamo un enjambre regulatorio. Porque ya que yo me dedico a legislar de leyes, no todo se resuelve con leyes. Por lo tanto, aquí yo apunto y propongo hacer una armonización legislativa para que se pueda, por ejemplo, tener estándares más altos de ciberseguridad, de usos éticos de inteligencia artificial, pero no a través de distintas leyes que generan estas confusiones, estas ambigüedades, esta duplicidad de sanciones. Claro. ¿Cómo ves la participación del sector privado? Esto puede estar relacionado también con la academia y todo el ecosistema de emprendimiento, ¿cierto? Que viene también como, hay partes, bueno, la mayor parte, ¿cierto? Siempre va a ser privada. ¿Cómo has percibido lo que las empresas ven respecto a este proyecto? Lo que comentaba es que este proyecto ha sido muy criticado y básicamente por el ecosistema que tú mencionas, ¿cierto? Que no necesariamente son las empresas grandes, sino las mismas pymes por lo que conversamos, las startups. También se han recibido críticas desde la academia y se han planteado propuestas. De hecho, antes de que el Ejecutivo presentara este proyecto de ley, hubo una mesa de trabajo con un producto final, un informe muy bueno. ¿Pero qué planteaba este informe como conclusión? Que no es el momento de regularlo en nuestro país. No es la vía correcta de fomentar la innovación, que es lo que se dice que busca este proyecto, pero por ninguna vía lo fomenta. Entonces, en esa perspectiva, perfecto, se ha escuchado, se han tenido reuniones de parte del Ministerio de Ciencias, pero en la práctica, en el papel, las recomendaciones no están. Y eso es algo que se ha extrañado, que ha hecho falta que se escuche más a los expertos en esto, porque no siempre el Estado, ¿cierto? El gobierno, los políticos son los que más saben, no necesariamente. Entonces hay que escuchar a todo el ecosistema. Y acá creo yo que el gobierno tiene que tener una mirada de Estado, es decir, algo a largo plazo y tener un rol importante catalizador en estos casos. Políticas públicas con becas para que la gente se capacite en inteligencia artificial, reconversión de empleo, ¿cierto? Que va a ser algo que va a traer sí o sí la inteligencia artificial. Y fundamental, que se use la tecnología en el mismo Estado, en el mismo gobierno, en las mismas instituciones. La adopción de tecnología es bajísima. Vemos muchos problemas que ha detectado Contraloría, por ejemplo, porque se usa Excel con un mínimo registro, interoperabilidad, etc. Por lo tanto, creo que es fundamental que el ecosistema trabaje en conjunto. Eso es súper importante porque a veces cuando las personas de manera individual tratan de avanzar con algo y ven que hay muchas restricciones, como que se muere la flor, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Dentro de esta discusión y el avance que ha tenido esto como dentro del Congreso, ¿cuáles son como los siguientes pasos? Tú hablas como de que en realidad existe la posibilidad, por ejemplo, de que aún no se regule. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tú ves como que se visualizan como en el ambiente? Lo que me pregunta Sebastián yo creo que es fundamental, porque cualquier empresa, grande, pequeña, startup, fintech, lo que sea, tiene que tener en consideración desde ya lo que se está tramitando, porque efectivamente puede que no llegue a ser la ley, pero puede que sí, y puede que una empresa avance implementando, desarrollando, y después, listo, entra a vigencia la ley, chuta, o sea, estamos incumpliendo todo lo que dice la ley y queda la embarrada. Entonces, muy importante lo que tú me estás preguntando. Este proyecto de ley se discutió en la Comisión de Ciencia de la que yo soy parte, se despachó, por supuesto ahí dentro de la comisión se aprobó, por eso avanzó, cosa que yo no estaba de acuerdo en aprobarlo. Se votó en la Cámara de Diputados, en la sala, ¿cierto?, con todos los diputados, y
ahí rechazamos muchos artículos, porque somos muchos los que estamos en contra de la manera en que este gobierno está buscando regular la inteligencia artificial. Por lo tanto, salió el proyecto al Senado, yo lo califico como un Frankenstein, porque quedó algún artículo aprobado, otros rechazados que tienen una vinculación directa, por lo tanto queda unas incongruencias muy importantes, pero eso fue una señal importante que el proyecto no es bueno. Entonces ahora está en el Senado, tiene que pasar a la discusión en la Comisión de Ciencias del Senado, donde por decirlo así, se comienza todo de nuevo. O sea, se ve el texto que llegó y ahí se van haciendo las modificaciones necesarias de parte del Ejecutivo, es decir, del gobierno y de los mismos senadores. Y ahí se tiene que votar nuevamente en el Senado. La intención del gobierno es que este proyecto se apruebe antes que termine su periodo, es decir, que se apruebe antes de marzo de 2026. Y ahí vamos a tener que ver si le ponen urgencia, que son facultades del Ejecutivo, es decir, para que se tramite mucho más rápido que otros. Entonces, veamos qué pasa de aquí a enero, porque ahora ya terminan las comisiones en diciembre, y veamos si avanza o no. Yo espero que no, y si es que avanza en el Senado, se pueden hacer las modificaciones, que son muchas, y requieren mucho diálogo y tiempo para que esto mejore. Y que son necesarias también. Totalmente necesarias por el bien de nuestro país, y aquí no me extiendo mucho más. En Chile nosotros tenemos la posibilidad de ser un hub digital en Latinoamérica y el Caribe. Tenemos inversión importante en data centers, tenemos conectividad súper robusta, incluso submarina, y además tenemos una matriz de energía renovable que yo creo que nuestros vecinos nos envidian. Por lo tanto, tenemos una capacidad importante que con un proyecto de ley de este tipo, si llega a ser ley, nos hace perder la carrera tecnológica. Es súper importante lo que dices, sobre todo con el tema de la regulación que hay a propósito de los data centers. Hace poco en el colegio tuvimos un evento relacionado a blockchain. A propósito, los dejamos invitados a todos los eventos que hace el colegio. Se discuten temas súper importantes como este, entonces a veces es bueno tener como una mirada de los expertos sobre estos temas. Dentro de la regulación se hablaba también, por ejemplo, que para las empresas que quieren poner data center en Chile, más o menos se demoran la tramitación de los permisos casi 10 años. Entonces, una empresa que necesita o quiere invertir, digamos, en la región, como que nosotros mismos estamos poniendo como las trabas para poder empezar como a avanzar como país. Dentro de esa línea, Chile se ha posicionado como un referente dentro de la inteligencia artificial. Tenemos el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA, y ellos lo que han hecho es hacer como un análisis sobre varias dimensiones que posicionan a Chile como en el primer lugar dentro de este desarrollo tecnológico. ¿Cómo Chile puede seguir siendo un líder o sea, obviamente a nivel regional en Latinoamérica, sin sobreregular para frenar este avance que estamos teniendo? Todo lo que he mencionado lo comparto plenamente. En primer lugar, lo que dice de los permisos, lo que se ha llamado la permisología, que es una palabra que no existe, pero en Chile la creamos porque efectivamente la burocracia es tremenda. Por eso también se aprobó tiempo atrás una ley en el Congreso que viene a reducir y a simplificar un poco todos estos trámites, ¿cierto? Que es lo mismo, desincentivan la inversión y la demora. Por lo tanto, ahí las políticas públicas tienen que ser fundamentales para que este tipo de proyectos de inversión tremenda que genera empleo, que nos hace adoptar más tecnología, como lo que mencionabas de los data centers, es fundamental. Por otro lado, el CENIA, yo creo que hace un muy buen trabajo. Me ha tocado mucho trabajar con su director. Y efectivamente, CENIA, junto a otras organizaciones internacionales, tienen este índice que mencionabas tú, que es el ILIA, Índice Latinoamérica de Inteligencia Artificial, y Chile tiene muy buenos indicadores. Y en base a eso yo te mencionaba que nosotros podemos ser el líder digital de la región. Por lo tanto, tenemos que pensar bajo esa mirada, esa oportunidad que tiene nuestro país que trae beneficio a la ciudadanía sin sobreregular. Ya te mencionaba todas estas leyes que tenemos. Por supuesto, hay que considerar que la inteligencia artificial trae muchos riesgos y desafíos, pero eso se puede regular, por ejemplo, con leyes ya existentes y hacerlo de manera más coherente y con menos incertidumbre legislativa. Yo siempre lo he planteado, el mismo Código Penal, tú lo puedes hacer más gravoso los delitos que sean con inteligencia artificial. Entonces hay otras maneras de regularlo que no desincentiven, ¿cierto? Que nos permitan tener más flexibilidad para la inversión en infraestructura digital. Entiendo. Estamos ya en el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Ha sido realmente muy agradable poder escucharte y entender un poco sobre cómo se va moviendo todo este avance sobre el diseño de las leyes, que muchas veces es como
muy lejano para el común de los mortales como nosotros, ¿cierto? Entonces, desde esa línea, solo agradecerte por parte del Colegio de Ingenieros, gracias a Cristian por conseguirnos estos invitados de lujo, y esperamos tenerte una próxima vez, ya cuando tengamos nuevas novedades, nuevos avances, ahí para que nos puedas contar un poquito. Quería finalizar con una pregunta. ¿Qué le recomendarías a alguien que está recién partiendo en el ámbito tecnológico y quizás pueda tener como algún miedo de, oye, la inteligencia artificial me va a quitar la pega? ¿Qué le dirías tú a alguien que está como entrando recién a este mundo tecnológico? Lo que tú mencionas es, yo creo que este proyecto de ley, por ejemplo, viene a responder a eso. Yo lo denomino así como un pánico colectivo un poquito, porque es un temor totalmente válido que va a quitar, va a eliminar un montón de trabajo. Pero yo no lo veo así. Se van a reemplazar ciertas tareas, pero no roles particulares, porque aquí hay una cosa que hay que entender fundamental. La inteligencia artificial va a optimizar, por supuesto, muchos procesos, pero el pensamiento crítico de los humanos, eso nunca lo va a poder reemplazar. Pero como se optimizan ciertos procesos, ¿cierto? Algunas tareas van a utilizar sobre todo inteligencia artificial, y lo que hay que hacer ahí, ¿cuál es mi recomendación? Introducirse, conocer de qué se trata la inteligencia artificial, capacitarse, y ahí es lo que yo digo que es fundamental, la reconversión de empleos, pero con un rol de políticas públicas desde el Estado fundamental, desde las mismas empresas también, y conocer de qué se trata la inteligencia artificial. Porque ¿quién te va a quitar el empleo? El que sabe inteligencia artificial. El que la usa. El que la usa, exactamente. Entonces, obviamente existe esa resistencia al cambio que le va a pasar a muchas personas. Normal, por lo demás. Exactamente. Y la inteligencia artificial, por supuesto, tiene riesgos, pero tiene muchos beneficios. Entonces, mi llamado es a introducirse, conocerlo y perderle el miedo. Y desde el Poder Legislativo y desde las políticas públicas del gobierno, ahí es donde tenemos que hacernos cargo de equilibrar, ¿cierto?, para ayudar a reconvertir empleo y generar más empleos con inteligencia artificial, que más personas se puedan sumar. Estimada Paula, muchísimas gracias nuevamente. Esperamos vernos en un nuevo capítulo. Estén atentos y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Y gracias a Nico, que me hizo el contacto. Gracias. Si te gustó este contenido, te invitamos a formar parte de los suscriptores de este video para que estés atento a los nuevos contenidos, las nuevas invitaciones y los nuevos speakers nacionales importantes en estos temas de tecnología, ciberseguridad e inteligencia artificial. Los esperamos en los próximos capítulos. Chao, chao.